Cuando un apóstol o un escritor narra los acontecimientos de Jesús, al mismo tiempo de contarlos, utiliza géneros literarios, maneras de hablar que nos ayudan a comprender y a entender lo más importante de la narración. Pablo, en sus cartas, utiliza mucho la ironía, el contraste, y nos hace ver a veces realidades de vida que son fuertes en la manera, digamos, como el mundo vive. Y una de ellas es precisamente aquel aspecto de la sagacidad sobre la cual muchos hombres se vanaglorían, ser sagaz, es decir, poder utilizar para el bien propio muchas cosas, incluso personas, y procurando siempre solo su bien, su bien. Muchos se construyen imperios que se hacen en torno de la sagacidad de alguien que es capaz de sacar el provecho de los otros. Ser sagaz de todos. Algunos se vanaglorían de eso como si fuera algo para triunfar en la vida. Los triunfos en la vida se realizan a través de esa sagacidad de la cual tal vez Pablo nos tiene así como a contemplar. Y también de una cierta sabiduría, pero sabiduría no en el sentido de la sabiduría de Dios, sino una cierta sabiduría que es como instrumentalizada, utilizada precisamente para el dominio de los otros o para tal vez adquirir el dominio de un espacio o de una realidad, pero siempre en la búsqueda de colocarse en un lugar de importancia para poder discernir a partir de nosotros mismos las situaciones en las que nos encontramos. Tener la sabiduría para ser elegido presidente o para escoger cómo organizar los votos para llegar a unos ciertos lugares, o tener la sabiduría para, digamos, construir grandes imperios, siempre pensando más que todo en el triunfo, en el suceso que a veces se construye también sobre el sacrificio de muchos. Y es ahí precisamente en donde este sabio que aparece ahí y este sagaz se encuentran enfrente del anuncio del Evangelio. Porque esta sabiduría y esta sagacidad, digamos, contraria a aquello de lo que Pablo anuncia, se encuentran a veces confrontadas a otros hechos que parecen simples, que parecen pobres en su manera de concebir, porque como la caridad, como la fraternidad, tal vez nos dan otras realidades diferentes del dinero, de la prestancia de los primeros lugares, del dominio sobre los otros, ¿no? La caridad, la fraternidad verdadera nos llevan más bien a realidades que tocan el corazón, a realidades que tocan la comunión con los otros, la sensibilidad por la fragilidad de alguien. Y todo eso se ve más bien como una manera ignorante un poco de ver el mundo, como despreciar esos valores que están en lo profundo de nuestras relaciones humanas, como si amar a alguien fuera contra los principios del suceso y del éxito, como si sacrificarse por alguien va contra la sabiduría de la economía y de todas las estructuras sociales que construimos, como si esa sagacidad y esa sabiduría se encontraran confrontadas con lo que el Evangelio nos ofrece. Por eso habla de la necedad, de la cual el mundo nos presenta un poco la fe, ¿no? Como si fuera una necedad, como si dijéramos, es algo que ya fue superado y que algunos continúan en eso, ¿no? En eso. La necedad del Evangelio, la necedad de la predicación, tener que llamar al amor, a la fraternidad, como si eso fuera una necedad, porque eso no se tiene en cuenta. El dinero
dinero nos hace sacrificar un poco ese aspecto, el tener el poder y adquirir como una inteligencia capaz para llevarnos a los primeros lugares, nos hace despreciar el otro aspecto, que ya parece necio porque no nos deja llegar a ese suceso que buscamos, ¿no? Ese suceso que es la promoción personal y los primeros lugares en el mundo. Por eso estamos ahí entre el anuncio de algo que parece necio, el Cristo crucificado, el Mesías, el amor mismo que es capaz de dar. Muchas de los chistes y de las burlas que se hacen van contra el matrimonio, por ejemplo, como una opción que nos lleva a un amor más profundo, a un amor verdadero, un amor fiel. La fidelidad mismo se convierte en una especie de burla. Y cuando alguien habla de eso, lo miran como algo extraño, como algo que no tiene sentido, porque tiene que dejar a un lado muchas de las cosas que el mundo sabio nos ofrece para la realización de nuestra vida. Y es ahí precisamente en donde el Evangelio anunciado por Jesús nos coloca enfrente de una misión muy importante: ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Si la sal se corrompe, entonces no vamos a poder dar ese sabor al mundo, hacerlos gustar de realidades diferentes de esa sabiduría y de esa sagacidad de la cual el mundo habla. Abrir la posibilidad de una experiencia de una realidad diferente. ¿Sí? Y es algo que el mundo de hoy nos llama, ¿no? A sacrificar tal vez un poco de nuestras ganancias para buscar el bien también de los otros. A sacrificar un poco de buscar como el dominio y los primeros lugares para, en cierta manera, hacer más partícipes a los otros de nuestros éxitos, de nuestros sucesos, como algo que se hace no individualmente, sino como algo que se hace en comunidad, ¿no? Como algo que logramos todos juntos cuando llegamos a compartir verdaderamente las cosas y a luchar juntos por una realidad como construir un mundo más humano, en el que la fragilidad no sea motivo de explotación, en el que la menos posibilidades que unos tienen no sea motivo para quitarles absolutamente todo y utilizarlos y manipularlos. Es aquí precisamente donde el Evangelio se convierte como en algo que viene a confrontar el mundo, a confrontar el mundo. Y es ahí en donde el Evangelio nos llama también a entender que la palabra de Dios, aun siendo necia, puede destruir muchos imperios, porque los imperios se caen a razón de la corrupción, en razón del mal mismo que ellos construyen. Las guerras construyen las divisiones, dejan la miseria, hace la separación grande de unos y de otros. Las guerras traen consigo el odio, el rencor, y entonces los enemigos también, y entonces estos se tornan después contra las mismas construcciones que hicieron la violencia para hacerlas caer por sí mismas, con su propia violencia, ¿no? Y es así como el Apocalipsis narra el final de todas esas estructuras. Al final lo que queda es precisamente aquello que Dios nos propone, que parece necio del mundo, pero que termina siendo la verdad al final de todo. Vamos a colocar esta esperanza en este mundo, un mundo que sea capaz de buscar como esa sabiduría de la cruz, esa sabiduría del amor, esa sabiduría de una vida plena de valores realmente que iluminen y que den sabor un poco al mundo. No podemos ser un sal que se vuelve soso, ¿no? O una luz que se esconde. Tenemos que estar ahí para ofrecer al mundo la experiencia de realidades diferentes. Y no es el dinero la primera cosa que buscamos, no es la prestancia social, no son los primeros lugares. Tenemos que tener esa dimensión de la fraternidad que está por encima de todo suceso. Tenemos que buscar ese aspecto de la comunión en el amor, de la sensibilidad para aquellos que están en la dificultad,
dispuesto a luchar con alguien en su fragilidad y a salir adelante. Este es el verdadero evangelio y es aquello lo cual el evangelio nos propone encontrar como la plenitud del alma. Es necio delante del mundo, pero esto necio se convierte también en algo fundamental en un momento dado de nuestra historia. Continuemos entonces nuestra Eucaristía y ofrezcamos con San Justino este sacrificio sobre el altar para que los esfuerzos no se vuelvan solo para provecho propio, sino que sean para el bien de toda la humanidad.